rozamiento cansa la lengua, mejor digo mu y ya saben ustedes que eso detrás. Algunos se fracturan la lengua diciendo coeficiente de rozamiento. Bien, 0.23 sería el coeficiente de rozamiento. ¿Qué más? ¿Qué otra? La masa. Otro dato. La masa. La masa es M, ¿no? Vamos a subir esto un poquito. La masa es M. Vamos a poner ahí masa. ¿Y la masa es cuánto? 50 kilogramos. 50 kilogramos. Muy bien. Estamos bien. Hemos levantado activo hoy. Ya. Fuerza, coeficiente de rozamiento, masa. Y ahora, ya están todos los datos. Y nuestra incógnita, ¿cuál es nuestra incógnita? ¿Mm? Aceleración. Hallar la aceleración. Eso, la aceleración. Muy bien. Entonces yo tengo aquí la aceleración que es una A. Ahí está. Esa es la información que tengo. Bien. ¿Qué debemos hacer cuando vamos a hacer un ejercicio de dinámica? Esto es el problema. Porque ustedes verán que en dinámica no hay una fórmula propiamente dicha. Son principios, ¿no? Leyes. Dice primera ley de Newton, segunda ley de Newton, pero no hay principios. Quizás el principio acá, aquí, ¿no es cierto? Podríamos decir el principio de la inercia, que la sumatoria de fuerzas da cero. ¿Qué quiere decir da cero? Que cuando está quieto, quiere estar quieto. No quiere decir que no tiene fuerzas que le cambien su estado, por eso la sumatoria de fuerzas da cero. O cuando está en movimiento, ¿sí? Quiere mantenerse en movimiento, ¿ya? El cuerpo, porque no hay fuerzas que cambien su estado. Entonces quizás aquí en la primera ley de Newton podríamos colocar que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Todas las fuerzas que yo pueda ejercer sobre el cuerpo es igual a cero. En la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerza es masa por aceleración. Y en la tercera ley de Newton, lo que sacamos es la reacción, la fuerza de reacción, en este caso que se llama fuerza de rozamiento, ¿no? Que es mu por la normal, ¿no? Es una reacción que hace el piso contra el cuerpo, pero también hay una reacción que hace el piso contra el cuerpo en forma vertical, ¿no es cierto? Acá es una forma horizontal, acá hay una forma vertical, o sea, tenemos dos tipos de reacciones acá, ¿ya? Que es la tercera ley de Newton. Pero en ningún caso tenemos una fórmula, fíjense. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Ustedes dirán, pucha, profe, usted nos dio, o el ingeniero nos dio aquí, ¿cuántas? Una, dos, no dio ninguna fórmula. En realidad esta ni siquiera podríamos decir que es una fórmula propiamente dicha. Pues sí, no les he dado mucha fórmula. Y de eso se trata de dinámica. Dinámica no se trata de que ustedes tengan fórmulas, sino dinámica se trata de que ustedes tengan leyes. Por eso es difícil dinámica para los que estudian física en colegio, cuando les preguntan de dinámica, seguramente ni le han entendido, ni se acuerdan, o por último dicen, la verdad es, profe, yo, ingeniero, yo nunca, no me llevé bien con dinámica. Y es correcto. No, es correcto. Esa es la verdad. Uno no se lleva bien con dinámica. Y no se lleva bien con dinámica, ¿no? Porque no entiende qué son esas leyes. En realidad los profesores de colegio no explican esto que les estoy explicando yo, que dinámica no es una materia en la cual nosotros apliquemos fórmulas. No estamos aplicando fórmulas, no se olviden. Son leyes y principios. ¿Ya? Eso es lo que tienen que meterse en la cabeza siempre que hagan ejercicios de dinámica. No es como cinemática que hemos visto hace el tema pasado, ¿no? Que son fórmulas, ¿no? Aplico fórmula, aplico fórmula, aplico fórmula y voy sacando los resultados y todos felices y todos bailamos. No, aquí es un razonamiento que hay que tener de acuerdo a las tres leyes de Newton, ¿ya? Por eso parece tan soso esto, soso digo porque no tiene mucha más explicación, tan pobre, pero esto es suficiente para que ustedes puedan resolver lo que ustedes quieran, siempre y cuando apliquen las siguientes leyes. Leyes de vectores, ¿no es cierto? Las leyes de vectores que nosotros tenemos, porque fíjense, todos son vectores, 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 vectores,
Entonces ustedes, si saben vectores, no va a haber problema. Bien, vamos ya con esa explicación en la cabeza y que nosotros ya estamos clarificados acá. No se trata de fórmulas, se trata de que nosotros apliquemos leyes o principios, bueno, leyes más que todo, física, las 3 leyes de Newton. Para poder aplicar las 3 leyes de Newton, lo que debemos hacer es hacernos un dibujo, y ese dibujo generalmente los profesores de colegio le llaman el diagrama de cuerpo libre. Ese es su palabra, les encanta, diagrama de cuerpo libre. También en la universidad se llama diagrama de cuerpo libre. Yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero no lo voy a hacer tan libre, ¿listo? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre una superficie. ¿Por qué me gusta hacer sobre una superficie? Muchos me han preguntado eso, ¿no? ¿Por qué, ingeniero, usted, por qué hace sobre una superficie si mi profesor siempre nos hizo el diagrama de cuerpo libre, nos lo hizo sueltito? Por eso se llama diagrama de cuerpo libre. En realidad lo hago sobre una superficie con el motivo de que se entienda una fuerza, que es la fuerza de rozamiento. Nada más. Esa es la razón por la cual yo hago sobre una superficie el diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a colocar acá un cuerpo. Ahí está. Perfecto. Este cuerpo está aquí, sobre la superficie. Y este cuerpo, que está acá, va a ser sometido a una fuerza, ¿no? Esa fuerza que va a ser sometido es una fuerza de 120 newton. Vamos a hacer hacia la derecha. ¿Ya? Vamos a hacer hacia la derecha la fuerza, ¿ya? Porque, simplemente porque con convención nosotros decimos que hacia la derecha es positivo, pero no es necesario. En realidad, en dinámica, ¿quién es positivo? ¿La derecha o la izquierda? ¿Quién es positivo? ¿Quién me dice? ¿Quién es positivo? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. La derecha es positivo en dinámica. ¿Alguien tiene otra opción? ¿Alguien que sea apoyador de la izquierda? ¿O todos son de derecha? ¿Ah? La derecha es positivo siempre, no siempre. A ver, ¿quién me dice? No Me dice siempre. por acá, no siempre. ¿Por qué no siempre? ¿Quién es el que manda en dinámica? ¿Quién es positivo y quién es negativo? ¿Ah? ¿Quién es el que manda? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerdan, ¿no? Yo les voy a decir quién manda en dinámica, pero no se olviden, ¿ya? No se olviden. En dinámica manda la aceleración. Si la aceleración está hacia la derecha es positivo. Si la aceleración está hacia la izquierda es positiva. Si la aceleración está hacia arriba es positivo. Si la aceleración está en diagonal es positivo. Nunca se olviden eso. En dinámica, el signo lo impone la aceleración, hacia dónde se está yendo, hacia dónde se está moviendo. También algunos libros no colocan la aceleración sino el movimiento, y es correcto. Hacia dónde se mueve el cuerpo, entonces tenemos positivo en el sentido del movimiento, ¿correcto? Pero en dinámica es así. Ahora, de que se puede tratar al revés, o sea, o se puede ser absolutista y decir la derecha siempre positiva, se puede. Yo no digo que no se pueda. Ahora, hay que tener cuidado de no perderse simplemente, porque por ahí nos sale la aceleración negativa y pensamos que está frenando y no está frenando. Simplemente está acelerando porque nosotros hemos dicho que hacia la derecha siempre es positivo. Bueno, nosotros tenemos acá una fuerza. La fuerza está aplicada sobre este cuerpo, ¿correcto? Y esta fuerza que está aplicada sobre este cuerpo lo va a hacer moverse. No sabemos con qué velocidad. No sabemos con qué velocidad lo va a hacer moverse, pero lo va a hacer moverse, ¿sí?, en un sentido igual a la dirección de la fuerza. Eso es muy importante. O sea, que el cuerpo se va a mover en un sentido y dirección, podríamos decir, porque es la misma dirección, igual, ¿ya? Igual a la dirección y sentido de la fuerza. ¿Está bien? Así. O sea, que el cuerpo se va a acelerar en igual sentido que la fuerza. Nunca se van a olvidar eso, ¿ya? Y en la misma línea de acción. O sea, en realidad este vector de aceleración, que yo lo dibujé aquí para que ustedes lo vean, debería estar en la misma línea de acción, así. Pero evidentemente no vamos a perder si lo escribimos ahí. Por eso es que lo voy a poner aquí arribita, paralelo, porque yo sé que significa la misma línea de acción. Entonces, si está inclinado un cuerpo, seguramente, a ver, vamos a ver.
Algunos que han pasado clases en colegio y han visto alguna vez estos ejercicios así, por ejemplo, ese es uno, vamos a ver otro acá, aquí por ejemplo, así ponen los profesores, les gusta estos dibujos así, y de ahí dibujan su cuerpo, diagrama de cuerpo o su cuerpo, no diagrama, pero su cuerpo así, ¿no? Ahí, y le dan la vuelta, así, y entonces ahí aplican la fuerza, así son pues, ¿no? Así le dicen resolver, ¿no? Y ahí es cuando nosotros ya no sabemos qué hacer, porque cuando estamos en secundaria ya nuestra mamá no nos ayuda, ¿no? Y no sabemos a quién pedir ayuda. Ahí. ¿Alguna vez vieron ese dibujo en Sí, colegio? ¿Algunos de ustedes? Sí, ¿no es cierto? Sí, Entonces, ¿hacia dónde va? Ajá, dime. ¿Alguien me estaba diciéndolo? Bueno, ¿hacia dónde va esta fuerza, esta aceleración? En el mismo sentido que la fuerza. En el mismo sentido que la fuerza. Así iría la aceleración, en ese mismo sentido. O sea, que así tendríamos que resolver un ejercicio que tenga un ángulo de inclinación. Ahora, este tipo de ejercicio no lo vamos a resolver quizás hoy, o puede ser que lo resolvamos. ¿Por qué? Porque no he visto este tipo de ejercicio que nos lo planteé en un examen de la universidad. No nos los han planteado. ¿Y por qué no nos lo han planteado? Porque es un ejercicio hasta relativamente largo de resolver, ¿no? Con otro tipo de teoría bastante fuerte, pero podemos ver un poquito más adelante, ¿sí? Yo creo que puede darnos el tiempo para resolver algo así, para que ustedes sepan cómo hacerlo. Bien, ya lo agrupé, ya lo tenemos ahí, lo vamos a poner aquí afuera en nuestro backup. Ahí. Y cuando lo necesitemos voy a ir y lo voy a sacar de ahí para que lo veamos y lo analicemos. Bien, la idea es que estamos acá, algo sencillo, no muy complejo. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, ya hemos dibujado la fuerza, ya sabemos que la aceleración va en el sentido de la fuerza, no se olviden, colocamos acá un ejemplo, por ejemplo, la fuerza va en diagonal, la aceleración va en diagonal. Y ahora, la masa. Bueno, la masa, en realidad, la masa la masa es una magnitud no vectorial, ¿no? Es una magnitud escalar. La masa del cuerpo implica cantidad de la materia. Pero ¿es la masa vectorial, produce la masa alguna magnitud vectorial? ¿Produce la masa alguna magnitud vectorial en la Tierra? ¿Mm? ¿Produce la masa una magnitud vectorial? la normal. Bueno, la normal es una reacción que no es producida por la masa, sino por el plano. Ahorita vamos a ver. Pero la masa sí produce una fuerza que es hacia el centro de la Tierra, que se llama peso. Claro, nosotros sabemos que a mayor masa, mayor peso. Entonces, ahí nosotros tenemos una fuerza que va hacia el centro de la Tierra, y esa fuerza que va hacia el centro de la Tierra, esa fuerza que va hacia el centro de la Tierra se llama peso, y es producida por la masa. Bueno, es producida por la masa. Entonces, ese peso, nosotros le vamos a llamar W, depende de la masa. La masa que hay que multiplicarla por la gravedad. Ahora, fíjense, el peso depende de la masa, que es acelerada por la gravedad. La Tierra la acelera hacia el centro de la Tierra, entonces tenemos un peso. Y eso es lo que sucede cuando ustedes suben a una balanza, la gravedad y la masa que ustedes tienen hacen una fuerza hacia el centro de la Tierra, hacia la plancha donde está la balanza, y la balanza se mueve, ¿no? Tiene una agujita, o si es electrónica, esas de un peso. No sabemos si nos está mintiendo, pero nos dicen, ¿no? 100 kilos y no sabemos si es verdad o mentira, pero tenemos que creerle, porque esa es la forma como funciona. ¿Listo? El peso va hacia abajo, recibe el peso y lo traduce en número
¿sí? Y nos dice, usted pesa, bueno, dicen pesa, ¿no? 100 kilogramos y hablamos acerca del sistema práctico terrestre que equivale a una masa de 100 kilogramos. Bien, eso sería la masa, ¿no? Que produce una fuerza, una vectorial que es igual al peso. Y ahora, alguien habló sobre la normal. Ya, correcto. No dije que estaba mal, pero no produce eso la masa. En realidad, es una reacción que produce el piso. La masa produce solo el peso. Si yo esto lo tengo en el aire, igual va a producir el mismo peso. Si yo me largo de un avión, voy a caer con ese peso, con el peso que tengo. ¿Ya? Si nosotros nos subimos a un ascensor o un automóvil o vamos a la universidad, siempre tenemos ese peso producido por nuestra masa. Sin embargo, el plano, en donde estemos, fíjense, no necesitamos estar en un plano para tener un peso. Sin embargo, el que produce la normal, ya, es el plano. Y en realidad no solo el plano, sino la inclinación del plano. En este caso, el plano es horizontal, así que vamos a tener una fuerza normal, ya, vertical, porque la inclinación del plano es la que produce eso. Pero también no solo la inclinación del plano, ya vamos a ver más adelante qué otras cosas producen una normal. Vamos a ver si hoy tenemos un ejercicio, antes de hacer eso de un plano inclinado, un ejercicio en el cual podamos inclinarlo y ya. Vamos a ver. Bien, entonces, por último, tendríamos otra reacción. Fíjense aquí ya tenemos la primera ley de Newton, una reacción. Una otra reacción que produce, o sea, tercera ley de Newton, disculpe, ¿no? Primera, digamos, tercera ley de Newton. Una otra reacción que produce aquí el cuerpo libre, que se produce en el cuerpo libre, es ¿qué? ¿Qué otra reacción? A ver, ¿quién me dice? ¿Hay otra reacción o no hay otra reacción? ¿Hay o no hay otra reacción? La tercera ley de Newton, dijo. La tercera ley de Newton. ¿Rozamiento? Claro, rozamiento. Bien, escúchenme, la tercera ley de Newton habla de A la acción hay una reacción. normal, exacto, acción es una reacción, ¿no es cierto? La normal, ¿no? La tercera ley de Newton, y el rozamiento, no nos olvidemos. Y el rozamiento, ¿sí? Porque el rozamiento es una reacción. Si el cuerpo no se mueve, ¿hay rozamiento? ¿Hay fuerza de rozamiento si el cuerpo no se mueve? ¿Qué No. piensan ustedes? No, no No, existe. no. No existe el rozamiento. O sea, solo cuando hay una acción de una fuerza, entonces tenemos la reacción del rozamiento, no se olvide. Solo cuando hay la acción de una fuerza tenemos el rozamiento. O sea, el rozamiento es una reacción a la fuerza que yo estoy aplicándole para mover el cuerpo, entonces recién reacciona, ¿no? Es como cuando, mientras no queremos comernos el majadito que han guardado, nuestro hermano no también poco se lo quiere comer, ¿no ves? Pero cuando nosotros ya queremos comerlo, viene y quiere comer con nosotros. Esa es una reacción, ¿no? Le decimos, uy, ¿por qué no agarrás y te comes vos antes que yo? Le reclamamos, ¿no ves? Es una reacción, no se olviden. Eso es una reacción. Lo mismo sucede en física. La fuerza de rozamiento no aparece, no está, no hay, mientras no se aplica una fuerza. Cuando yo aplico la fuerza, recién aparece ya, ¿no? A molestar. Y es que es así. A esa es la tercera ley de Newton. A una fuerza no le corresponde una reacción. A una acción, a una fuerza, le corresponde una fuerza reactiva. Entonces reacciona. Lo mismo con el peso, ¿sí? Y la normal. Si yo pongo un globo aquí, ni normal debe haber, ¿no? Porque sopla el viento y se lo levanta, ¿sí? Pero un rato pongo ahí a un auto, entonces el peso ya reacciona contra el auto, no lo deja bajar, ¿no? No lo deja hundirse el suelo. ¿Por qué? Porque es así, es una reacción. No hay una fuerza aquí en el piso a menos que nosotros le pongamos un cuerpo y entonces el piso reacciona. No se olviden, tercera ley de Newton, la reacción. Bien, ya está nuestro diagrama de cuerpo libre. No existen otras fuerzas ahí. Ya vieron entonces que yo le pongo este pisito
¿no? Para no dejarlo así chuto y que uno no sepa qué está pasando. Por ahí se está cayendo de un avión y no sabemos para qué le estoy poniendo fuerza de rozamiento si se está cayendo un avión. No hay fuerza de rozamiento porque no existe un plano que esté soportando el cuerpo. Por eso es que yo le pongo ese plano, para que ustedes estén contentos, tranquilos y sepan a qué se están refiriendo. Bien, ahora, ¿qué debemos hacer acá? Lo primero que debemos hacer una vez que hemos hecho nuestro diagrama de cuerpo libre, gracias a la aplicación de lo que es la tercera ley de Newton, lo primero que se debe hacer es aplicar la primera ley de Newton, en donde los cuerpos que están en reposo quieren estar en reposo, los que están en movimiento quieren estar en movimiento, y entonces hacer una sumatoria de fuerzas igual a 0 para podríamos decir, aquel eje, aquí vamos a llamar eje. ¿Por qué? Porque acá hay dos ejes, un horizontal y un vertical. Para aquel eje que no mueva al cuerpo o en el cual no se mueva el cuerpo. ¿En qué eje no se mueve el cuerpo? ¿Eje X o eje Y? Eje Y. El eje Y. En el eje Y no se mueve el cuerpo. En el eje Y evidentemente hay un peso y hay una reacción normal, pero no se mueve hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, ahí nosotros tenemos que aplicar la sumatoria de fuerzas, pero en ese eje. Yo digo, aplicando la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el eje de fuerzas Y, así miren cómo se escribe, igual a 0. ¿Qué ley estoy aplicando? ¿Quién me dice? ¿Qué ley estoy aplicando cuando uso esto? La sumatoria de fuerza igual a 0. ¿Qué ley es? ¿Cuál de las leyes de Newton? La primera. La primera ley de Newton. Nosotros estamos aplicando la primera ley de Newton cuando decimos, oh, estamos haciendo la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0 porque es el eje donde no se mueve. ¿Sí? Que si no se moviera en X le tengo que aplicar. O si la velocidad fuera constante, en X le tengo que aplicar también. Entonces acá nosotros aplicamos la primera ley de Newton en el eje Y. No podemos aplicar la primera ley de Newton en el eje X. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede aplicar la primera ley de Newton en el eje X? ¿Quién me dice? ¿Por qué no se puede aplicar la primera ley? Tenemos la aceleración. Porque tenemos la aceleración, evidentemente. En el eje X tenemos la aceleración, o sea que el cuerpo se está acelerando, por tanto no viene al caso la primera ley de Newton que dice que la sumatoria de fuerza es igual a 0. No. Entonces, por eso es que ahí aplicaríamos la segunda ley de Newton. ¿Ya? Pero aquí vamos a aplicar la primera ley de Newton. Bien, entonces para aplicar la primera ley de Newton, nosotros decimos, bien, entonces en el eje Y, hacia arriba tengo la normal y hacia abajo tengo el peso. Yo no tengo nada más, o sea, yo tengo acá la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Y ya está, no hay nada más. Bien, entonces una vez que ya he hecho eso, lo que necesito en realidad es la normal. ¿Por qué la normal? Porque con la normal nosotros vamos a obtener por la tercera ley de Newton la fuerza de rozamiento. De nuevo, la tercera ley de Newton es la reacción y la tercera ley de Newton no va, ya no. Eso sí es una fórmula que yo les he dado. Aquí está. La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Así que lo primero que hay que hallar es la normal y si hallamos la normal tenemos la fuerza de rozamiento. Entonces, de esto se trata. Por tanto, ya tenemos acá la normal es igual al peso y entonces yo digo, ¿el peso qué es? Masa por gravedad. Bien, entonces vamos a ver. El peso es masa por gravedad, ¿no? Aquí está, para los que no se han percatado de que ya puse la fórmula. Ahí. Y vamos a entonces, pues bueno, reemplazar, ¿no? Reemplazar. ¿No? Vamos a poner primero acá. Ya, está bien ahí. Ya, ok. Entonces, yo digo, la masa son 50 kilogramos. Ok, entonces yo pongo 50 kilogramos. La gravedad es 9.8. Bueno, como les dije, en el examen es muy probable que sea 10. En el examen es muy probable que sea 10. Acá lo voy a poner 9,8. Ni siquiera 9,81. ¿Ya? 9,8. Y entonces saco mi calculadora. Y digo, 50 por 9,8 son, ¿cuántos? 490 newtons.
Muy bien, 490 newton. Kilogramo por metro por sobre segundo cuadrado es newton, no se olviden, 490 newton. Y esa sería mi fuerza normal. Entonces no se olviden lo que acabo de decirles, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, así, este cuadrado me salió demasiado feo, ahí, esto es igual a newton. ¿Listo? No se olviden. Kilogramo, metro, así se lee. Kilogramo, metro sobre segundo cuadrado es igual a newton. Para los que no sabían, ya está ahí. Entonces ya tenemos la primera ley, con la primera ley de Newton, hemos encontrado la fuerza normal. Ahora, si notarán, aquí dice Newton y aquí dice normal. Así que en colegio también he visto que los profesores, para no tener ese problema, le han puesto así una FN. Así que está bien, no está mal. No está mal. Así que no crean que, mi profesor nunca puso una N, puso una FN y por eso es que todos nosotros nos aplazamos. Mentira, FN también se puede utilizar. ¿Listo? En general uno se aplaza porque se pone a jugar mucho Free Fire. Esta es la razón del aplazo de la mayoría de los alumnos. ¿Ya? Bien, vamos a acomodar un poquito. Acá, para que quede todo bien ahí. Ahí lo tenemos. Y ahora ya aplicamos la primera ley de Newton y ahora nos vamos a la segunda ley de Newton. Oh, disculpen, a la tercera ley de Newton. Todavía no la segunda. Que la segunda es la más fuerte y que la segunda es la principal ley de dinámica, ¿sí? Pero nosotros vamos a aplicar ahora la primera ley de Newton, la tercera ley de Newton. ¿Y por qué? Porque con la tercera ley de Newton nosotros queremos ahora aplicar la fórmula de la fuerza de rozamiento, que dice que es igual a mu por la fuerza normal, ¿no? Mu por la fuerza normal. Y hemos colocado Fn, claro, fíjense que primero les puse una N, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los libros lo van a ver como N. Pero de pronto puede ser confuso, porque acá dice normal, así que por eso le puse Fn, pero simplemente para que ustedes no se pierdan. Bien, entonces, en esta situación, como ustedes pueden ver, tengo la fuerza de rozamiento igual a mu por la normal, y aquí ya estamos en la tercera ley de Newton. Ahí está, la tercera ley de Newton. Hemos aplicado la primera ley de Newton, sacamos la normal y nos vamos a la tercera ley de Newton para encontrar la fuerza de rozamiento. Fíjense, nosotros estamos tratando de fuerzas de rozamiento. ¿De qué ley estamos hablando? Siempre que hablemos de fuerza de rozamiento o fuerza reactiva, ¿de qué ley? ¿De qué ley? La tercera. La tercera ley de Newton. No se olviden. Las fuerzas de reacción son tercera ley de Newton. Las fuerzas de cuando estamos quietos o moviéndonos a una velocidad constante se llama primera ley de Newton. ¿Ya? Más o menos estas leyes son de estática. ¿Se acuerdan? En estática hicimos algunos ejercicios en los cuales los cuerpos se mantenían quietos, entonces la sumatoria de fuerzas era igual a cero. Aunque en estática más que todo usábamos el momento, ¿no? Que era nuestra arma secreta. Bueno, lo mismo pasa aquí, esta es la primera ley de Newton, es ese estado en el cual nosotros nos mantenemos o quietos o moviéndonos a una misma velocidad, ¿ya? Entonces eso es, estamos en la primera ley de Newton. En el momento en que existe una reacción, estamos en la tercera ley de Newton y ahí hacemos los cálculos. Vamos a ver qué cálculos tenemos. Primero, mu es 0.23 y ya hemos dicho que esto es adimensional. Adimensional quiere decir, ¿no es cierto?, que no tiene dimensiones, ¿no? Bueno, vamos a decirles algo. Yo como me he inventado este ejercicio, 120 newton no sé si lo va a mover. No sé si lo va a mover. Ahorita me lo inventé. Bueno, perfecto. Pero no sé si lo va a mover. Y ahora les voy a mostrar cómo es que uno sabe si el cuerpo se va a mover o no. Este es un truco que, por eso lo puse ahí, sin mucho pensar, y le puse ese 23 porque yo esperaba o espero que no se pueda mover. La verdad que les digo, espero que no se pueda mover. Pero si se mueve, ya por lo menos vamos a explicar por qué se mueve y por qué no se puede mover. Bueno, si yo agarro y digo 0.23 y multiplico por 490, entonces el resultado es 112.7. Miren, casi no se puede mover. Casi no se puede mover. Ya, 112 puntos, a ver, 112.7. ¿Por qué le digo casi no se puede mover?
Por esta razón. Y esta es la razón por qué algunos, aunque hagan la fuerza que hagan, no van a mover un camión. ¿Por qué? Porque con sus propias fuerzas no pueden romper esta fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento es menor a los 120 newton que ustedes están aplicándole al cuerpo. Entonces sí se va a mover el cuerpo. ¿Por qué? Porque el rozamiento se rompe, ¿no? Se rompe la fuerza de rozamiento, quiere decir se vence a la fuerza de rozamiento con 120 newton. Si esta fuerza de rozamiento nos hubiera salido 121 newton, ya no puedo moverlo el cuerpo. ¿Entienden eso? ¿Está claro lo que les digo? Si ustedes están haciendo la fuerza de 120 newton acá y acá la fuerza de rozamiento dice 121, no lo pueden mover. Es sencillo. O sea, mientras más masa le aplique yo, si hubiera sido acá 60, por ejemplo, es muy probable que no lo puedo mover. Si ustedes aplican 60, 60 por 50, 60 por 9.8, vamos a ver un cálculo. 60 por 9.8 sería 588 por 0.23 sería 135 newton. Y ya no lo pueden mover. 135 newton no puede ser vencido en rozamiento por 120 newton. No puede ser vencido. Entonces, eso es importantísimo que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Una cosa más. Aquí, en el coeficiente de rozamiento, muchas veces los profesores de colegio, y no solo los profesores de colegio, en realidad, también creo que los profesores de colegio lo sacaron de los ingenieros. ¿Por qué? Porque dicen movimiento, el coeficiente de rozamiento estático, y vamos a poner coeficiente de rozamiento estático, y también existe lo que es el coeficiente de rozamiento dinámico o cinético. Cinético, pongámosle, para que nadie se enoje. Cinético. Ustedes saben que cinético quiere decir en movimiento, y para cinético le ponen una K de cinesis. ¿Se acuerdan? Cinesis, ¿no? Habíamos hablado sobre ese asunto de la cinemática. Ahora, coeficiente de rozamiento estático ocurre cuando el cuerpo está quietito y ustedes le quieren mover. Entonces, en ese momento hay un coeficiente de rozamiento estático. Mientras no se mueva, tiene un coeficiente de rozamiento. Cuando empiece a moverse, tiene otro coeficiente de rozamiento, que no es el mismo, que es diferente. Inclusive podríamos decir que el coeficiente de rozamiento cinético es menor o mayor que el estático. Ya, depende de las circunstancias. Pero esto es importante que ustedes sepan que existen dos tipos de coeficiente de rozamiento, ¿ya? Que uno es estático, que es antes de moverse, y otro que es cuando ya se está moviendo. Aquí podemos verlo un poquito, a ver, coeficiente de rozamiento, ahí está, estático y dinámico le han puesto, no, y cinético, estático y cinético. Ya, coeficiente de rozamiento estático, aquí le ponen una M de mu, ustedes ven que yo utilizo un símbolo mu, pero griego, y acá fíjense, la normal le colocan como una M, siempre es algo que colocan, y aquí le han puesto coeficiente de rozamiento S, que es estático, ¿sí? Y cuando se mueve, coeficiente de rozamiento cinético. Y aquí dice la superficie, digamos, una tabla de cuánto valen esas en cinética, y una tabla de estática y cinética, ¿no? Y fíjense que el estático siempre es mayor que el cinético, ¿lo ven? Un poquito mayor, algunas veces iguales, pero en otras, algunas veces menores. ¿Sí? Menores, no, mayores, está bien. Mayores siempre son los estáticos. ¿Por qué los estáticos son mayores? Porque al no estar en movimiento, quieren quedarse quietos por la primera ley de Newton. Entonces, los coeficientes estáticos son mayores que los cinéticos porque quieren mantenerse estáticos, justamente por eso, ¿no? Porque no están en movimiento, quieren quedarse estáticos. Entonces, eso es importante que lo sepan, existen esos dos tipos de movimiento, de rozamiento. Entonces, habrá un rozamiento mayor mientras no se mueva el cuerpo, pero en el momento que se mueva el cuerpo hay un rozamiento menor. Y no se olviden que el rozamiento, cuando no se mueve el cuerpo, es porque la fuerza no lo rompe, no rompe la fuerza de rozamiento,
Y la fuerza de rozamiento la vamos a suponer estática. En este caso no. En este caso vamos a ponerle que este coeficiente de rozamiento 0.23 es muy parecido al estático y al cinético. No vamos a estar discutiendo eso filosóficamente. Y simplemente vamos a decir, se rompió. Esa es la fuerza de rozamiento. Y ahora vamos a ver. Ahora vamos a aplicar, ¿qué ley? ¿Quién me dice? ¿Qué ley vamos a aplicar? La segunda ley. La segunda ley. Muy bien. La segunda ley de Newton vamos a aplicar en este momento. Entonces nosotros agarramos y aquí está la segunda ley de Newton. Dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. Y ahí vamos a ver cómo se aplica la segunda ley de Newton. Bien, entonces aquí decimos la aceleración. Ahí, segunda ley de Newton. Ahora, la segunda ley de Newton, ¿en qué eje vamos a aplicar? ¿Quién me dice? ¿En qué eje? ¿En qué eje vamos a aplicar la segunda ley de Newton? ¿Ah? Nadie se anima, ¿no? Nadie se anima, ya está. ¿En qué eje? A ver, ¿cuántos ejes hay acá en este dibujo? ¿Cuántos ejes hay? X. Bueno, muy bien. En el eje X, ¿no? ¿Quién fue? ¿Paola? ¿Paola, vos dijiste eso? ¿O Andrea? ¿Quién fue? Tienen que estar atentas cuando la llamo, porque yo ya estoy pensando que ustedes están en otra mientras yo estoy explicando. Bien, la segunda ley de Newton se tiene que hacer en X. ¿Por qué? Porque la aceleración se mueve en el eje X. No se olviden, esto es muy importante. Y esto quizá es una de las razones por las cuales también dinámica se vuelve tan difícil, es porque uno no sabe dónde va a aplicar, ¿listo?, la ley, la segunda ley de Newton. No sabe dónde la va a aplicar. Dice, ¿y ahora dónde aplico la segunda ley de Newton? Bueno, tiene que aplicarla donde esté la aceleración, donde la aceleración esté influyendo. Entonces usted dice, la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración está en el eje X, por tanto es en el eje X donde yo debo aplicarlo. ¿Alguna duda? ¿O todo claro? ¿Le entendieron a lo que dije o no? Sí. ¿Sí? Bien, bien, bien. Bien. Ok. Entonces, ahora que ya lo tenemos todo claro, ¿sí?, clarito, vamos a aplicar esa ley. Vamos a poner acá el eje X y vamos a colocar acá masa por aceleración. Bien. Ahora, acá lo mismo que antes. Los que van a la derecha, bueno, no, aquí no es lo mismo que antes de lo que va a la derecha. No, ¿quiénes son positivos? A ver, ¿quiénes son positivos? ¿Qué fuerza es positiva? ¿La fuerza o la fuerza de rozamiento? ¿Cuál es positiva? La fuerza. La fuerza. ¿Por qué? La fuerza. Porque la, Porque está Porque va en a la dirección de derecha. la aceleración. Esa es la respuesta correcta. Va en dirección de la aceleración. No, nada de derecha e izquierda, nada de capitalismo y comunismo acá. Es porque va en dirección de la aceleración. La fuerza es positiva porque esta fuerza empuja a que el cuerpo tenga mayor aceleración. Por eso es positiva. Fíjense que la aceleración, si no hacemos eso, la aceleración puede ser negativa y pensamos que está frenando cuando no se está frenando. Por eso es que las fuerzas que van a favor de la aceleración son positivas y las que van en contra son negativas. Entonces ahí tenemos esta información. De aquí hay que despejar la aceleración, que es lo que queremos. Despejamos la aceleración. Entonces la masa que está multiplicando va a pasar a dividir a esta diferencia de fuerzas que hemos escrito. Y ahí tendríamos nuestra aceleración. Básicamente como esto, yo sé que ustedes tienen doctorados en despeje, vamos a poner así. La aceleración igual a fuerza
menos fuerza de rozamiento dividido entre masa. ¿Alguno le entiende a esto o alguno no le entiende a lo que hemos hecho acá? ¿Mm? A este. ¿Lo podría explicar de nuevo, por favor? ¿Cuál quieres que explique? ¿Esta de acá o esta de acá? El de arriba, ese F menos F de X, Ya. sí, Entonces ese. nosotros hacemos la sumatoria, no se olviden. La sumatoria de fuerza en el eje X. En el eje X hay dos fuerzas. La fuerza F y la fuerza de rozamiento. No hay más. Dos fuerzas. En el eje X o en el eje horizontal hay dos fuerzas. La fuerza F que está queriendo mover al cuerpo y la fuerza de rozamiento que va en contra de ese movimiento. Entonces hay dos fuerzas, nada. Entonces, esas dos fuerzas que yo tengo en el eje X, ¿no es cierto? Las voy a sumar y restar entre ellas, ¿no? Por ejemplo, la fuerza F va en dirección de la aceleración. Entonces es positiva porque va en el mismo sentido. No vamos a decir dirección, porque las dos están en la misma dirección. La dirección es horizontal. Pero vamos a decir, en el mismo sentido, está en el mismo sentido, ¿ya? O sea, que la flechita apunta en el mismo sentido que la aceleración. Entonces, cuando la flechita apunta en el mismo sentido de la aceleración, es positivo. Pero si la flechita, en este caso está en la misma dirección, pero la flechita, por ejemplo, de la fuerza de rozamiento, apunta en sentido contrario de la aceleración, entonces es negativo. Porque va en sentido contrario a la aceleración. ¿Pregunta? Ahora sí. Y por eso tenemos F de fuerza menos, o sea, positivo, ¿no? Porque no se pone el más, si ustedes quieren le ponen más, menos la fuerza de rozamiento, y esa es nuestra sumatoria de fuerza. Esa es nuestra sumatoria de fuerza. Igual a la masa por la aceleración. ¿Ahora sí? ¿Ahora lo entendiste? ¿O no? Sí, ahora sí, ya no queda duda. Gracias. Ahora no te queda duda. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos lo han entendido? ¿Todo bien? Bueno. Ahora que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es reemplazar simplemente. Reemplazamos y decimos, la fuerza F vale 120 newton. Bien, lo vamos a agarrar, lo vamos a escribir en vez de F 120. La fuerza de rozamiento vale 112.7 newton. Vamos a poner ahí, 112.7 newton. Y la masa vale 50 kilogramos. Bueno, ahí. Ya. ¿Cuánto sería eso? A ver, ¿quién me saca esta respuesta? $270.48. 270, dividido entre 50, no es 270. Algo has hecho mal. Me sale a mí. 0.146 sale. Sí, muy bien, 0.146 sale. Bueno, vamos a hacerlo en la calculadora ya para que ustedes lo No, yo lo vean. multipliqué. Ah, no, ¿por qué lo multiplicaste? Te entusiasmaste y lo multiplicaste. Así es. O sea, yo tengo una fracción y digo 120 menos 112.7 dividido entre 50. No hay que multiplicar, aquí hay que restar. Clarito dice, este de 0.146. 0.146, ¿qué? ¿Qué? 0.146, ¿qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué metros sobre segundo cuadrado? Ahora explíqueme. Porque la aceleración se mide así. Porque la aceleración, bueno, es un buen criterio, porque la aceleración se mide así. Es cierto, pero también la aceleración podría medirse en kilómetros por hora cuadrada y estaríamos igual. Sería aceptable. Solo que, en este caso, como nosotros tenemos el sistema internacional Newton y el sistema internacional kilogramo, nosotros tenemos el sistema internacional y hemos dicho que kilogramo Newton es igual a kilogramos Newton sobre kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, algo así ocurriría al momento de la simplificación de unidades. Como ustedes pueden ver, los kilogramos con los kilogramos se simplificarían
y simplemente me quedaría metros sobre segundo cuadrado. Y esa sería la aceleración. Metros sobre segundo cuadrado. ¿Okay? ¿Pregunta? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entiendan? Bueno, parece que todos lo han entendido muy bien y en el examen vamos a tener una excelente respuesta. Ok, vamos a otra cosa. Vamos a continuar con el ejercicio, pero ahora vamos a colocarle una preguntita. Acá. ¿Por qué les vamos a hacer esta preguntita? Porque esta preguntita les demuestra cómo es que la dinámica y la cinemática están estrechamente relacionadas. Vamos a hacer eso. Calcular. Disculpe, profe, una pregunta. En mi calculadora me sale 117 y no sé por qué. Ya, te voy a decir por qué te sale 117. Te sale 117 porque estás haciendo la operación de esta manera. Y eso que estás haciendo no es correcto. Estás haciendo 120 menos 112.7 dividido entre 50. Y entonces voy a decir, 117. Sí. A esto que acabas de hacer acá, ya, es un error de concepto, ¿no? del que aprieta la calculadora. ¿Cuál es el error de concepto? El error de concepto ocurre en que no se está dando cuenta de que existe una jerarquía, que tanto uno cuando va a hacer un ejercicio lo cumple y la calculadora también lo cumple. La jerarquía es, la calculadora primero va a hacer la división y una vez haga la división, recién, por jerarquía, primero hace la división, recién va a hacer la diferencia. Entonces el 50 no le está afectando al 120. Y nosotros necesitamos que le afecte al 120. Si no tenemos esta opción de acá, vamos a borrar esto, si no tenemos esta opción de hacer fracciones, usemos paréntesis. 120 menos 112.7, cerramos paréntesis y recién dividimos entre 50. Si haces esa operación, seguro que llegarás a 0,146. ¿Está bien? Entonces es un problema de jerarquía, ¿no? La calculadora no permite ambigüedades, tampoco va a adivinar lo que nosotros queremos calcular. Va a utilizar unas reglas que están definidas en matemáticas tanto para ella como para nosotros. Entonces, si nosotros somos ambiguos con la calculadora, ya, ella va a sacar lo que ella le dé la gana, no, mentira, lo que ella está programada para hacer, no va a hacer algo diferente de lo que está programada para hacer. ¿Listo? Entonces, ese detalle. ¿Alguna duda? ¿Quedó todo claro? ¿O no? No, está bien, profe. Sí, gracias por explicarme. ¿Me entendiste? Ahora sí, me entendiste. Sí, ya sabes cómo lo vas a hacer. Bien. Sigamos. Bueno, decíamos acá, calcular al cabo de cuántos segundos el cuerpo recorre 30 metros y mejor dicho, parte del reposo. ¿Y cuál es su velocidad? Ahí está, miren. Fíjense que nosotros lo que estamos haciendo, voy a subirlo un poquito, ahí, para darnos campos y no, capaz no entra. Estamos utilizando la dinámica para encontrar la aceleración, ¿no? Pero una vez que hemos encontrado la aceleración, estamos intentando resolver un problema que ahora se nos presenta de cinemática, ¿correcto? De cinemática. Entonces acá también tenemos que poner nuestros datos, ¿no es cierto? Ahí, pero lo vamos a poner en azul. Y tampoco lo vamos a hacer muy grande porque este espacio es más chiquitín. Y aquí vamos a empezar a poner nuestros datos y nuestro primer dato. A ver, ¿quién me dice cuál es nuestro primer dato? Según esta segunda parte del ejercicio. ¿Cuál es nuestro primer dato? 30 metros. ¿Qué es pues 30 metros?
Velocidad inicial. Distancia. Eso es distancia, 30 metros de distancia, porque está en metros, ¿no? 30 metros. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos 30 metros. Eso es distancia, 30 metros. Ahora alguien habló de la velocidad inicial. ¿Qué es o cuánto vale, cuánto le cuesta, cuánto le vale la velocidad inicial? 0. 0, ¿no es cierto? Porque parte del Parte del reposo. 0, muy bien, ya estamos viendo, fíjense cómo se van poniendo los datos dentro de un problema de cinemática. ¿Qué otro dato tenemos? A ver, ¿quién me dice otro dato? ¿Cuál es la velocidad final? Ese no es dato, ese es incógnita. El tiempo. Dato. Ese es incógnita. Dato. Tiempo. Eso es incógnita. Ya. Dato. ¿Qué dato tenemos? A ver quién se da cuenta. Masa. Peso. Masa, peso es de este lado. No nos olvidemos que la cinemática ya no le importa cómo es que ustedes bajaron de peso. Lo único que le importa es la velocidad para ellos. ¿Sí? No le importa la masa. Al cabo de cuántos segundos. ¿Ya? ¿Fuerza de ¿Cuál es el desplazamiento? otro dato? No. Velocidad final de Fuerza- varios. En cinemática no hay fuerza de rozamiento, no hay masa, no hay nada de eso en cinemática. Falta un dato aquí que ustedes no están tomando en cuenta. Yo les voy a decir, porque Está en esto, reposo es 0. esa es su velocidad inicial, pero ya no estamos hablando de velocidad inicial. Falta un dato, dije yo. Un dato falta. ¿Cuál es ese dato? Yo les voy a decir. Y no se olviden que esto es algo común. Cuando ustedes están estudiando, se olvidan de que tienen la aceleración. ¿Dónde? Aquí abajo. Para eso hicieron todo este cálculo de dinámica, pues, para calcular la aceleración. Y la aceleración ahora es un dato de mi cinemática. Es un dato, no lo voy a evitar, es un dato, este es el dato de la cinemática. Entonces, recién, ahora ya, todos los que decían tiempo, velocidad final, esos son incógnitas. Entonces aquí el tiempo, una incógnita, correcto. Y luego del tiempo vamos a la velocidad final, otra incógnita. ¿Correcto? Entonces, fíjense cómo estoy armando mis datos. Distancia, muy bien. Velocidad inicial, muy bien. Y aceleración, desde aquí. Después de haber hecho todo el cálculo en aceleración, este va a ser un dato de mi parte cinemática. ¿Listo? Es una conexión, fíjense, una conexión entre dinámica, que es todo esto, y cinemática, que es lo que vamos a hacer acá. Es una conexión. Y hay que saber que existe esa conexión, porque el momento en que ustedes no hacen esta conexión, se pierden. Y eso es lo que va a pasar. Entonces no se olviden en los ejercicios, si es que el examen sale un ejercicio tan complicado, pero en realidad lo estoy haciendo más que todo porque queremos aprender a calcular en cinemática también. Pero de esto se trata. Es una conexión, la aceleración entre la dinámica y la cinemática. La conexión, ¿quién es? ¿Quién es la conexión? La aceleración. Aceleración. La aceleración, no se olvide. Muy bien. Entonces, nosotros acá tenemos que aplicar una fórmula que, usando la distancia, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, la distancia, la velocidad inicial y la aceleración, nos dé el tiempo, o sea, que tenga estas cuatro, que las tenga en la fórmula. No velocidad final, porque la velocidad final es una incógnita. Primero busco que tenga estas cuatro. A ver, una fórmula que tenga esas cuatro, solo esas cuatro. A ver si tiene su formulario. ¿Se acuerdan cuál es una fórmula que tenga solo esas cuatro variables? ¿Dónde estará su formulario metido ustedes, no? ¿Dónde estará su formulario? No se han hecho formulario. Está bien. El examen el viernes, ¿no? No se olvide. El examen el viernes. Acá nosotros tenemos que la distancia Disculpe, el examen el viernes, viernes. el lunes nos acaba de decir cómo, y al final, ¿No era el 30? Eso decía A mí me han dicho el inscripción. viernes. A mí me han dicho el nosotros viernes. nos acaban de informar que era el 30. Ajá. La voy a preguntar. Es de 27.
Este viernes, ¿no ves? Este 27. Claro, viernes. Viernes 27. Así me han No, dicho. no. A mí nos acaban de confirmar que era el 30, el lunes. Ya, voy a Sí. preguntar, porque a mí yo tengo mi amigo que está metido en eso, y me ha dicho, mira, terminarlo todo hasta el jueves. Bueno, nosotros no pasamos hasta el jueves, ¿no? Mañana es nuestra clase, porque el viernes el examen me han dicho. Así que a ponerse las pilas. Ustedes quizás están esperando el 30 y de pronto el viernes post el examen. ¿Saben por qué están así con lo del examen? Por las elecciones de la carrera. Recién ha habido elecciones, ¿no ves? Entonces tienen que terminar todo esto rápido antes de que haya cambio de autoridad. Así funciona esto. Y vayan acostumbrándose porque la Universidad Gabriel René Moreno es así. Yo he estado estudiando toda mi carrera en la Universidad Gabriel René Moreno y cuando hay cambio de autoridad, los catedráticos se apuran en todo. En todo se apuran. ¿Ya? Así que tenga presente lo que les estoy diciendo. El examen. Y aún si fuera el lunes, tampoco es para que ustedes estén panchos, pues no tienen un año, tienen unos días nomás. ¿Ya? Y una pregunta, ¿van a Bien. permitir dejar entrar con formulario? No creo que sea con formulario permitido. Creo que no. Con calculadora sí, pero formulario no. Hay que memorizarse la fórmula. Así Chanchulla. que pues se hará pues lo que tengan que hacer, ¿no? Para sobrevivir en un país como este. Bueno, sigamos. Ya sabemos entonces de qué se trata, ¿no? Estábamos hablando de que íbamos a usar esta fórmula, velocidad inicial por tiempo más un medio, aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ahí lo tenemos. De aquí, nosotros sabemos que la velocidad inicial por el tiempo es cero. ¿Por qué es cero la velocidad inicial por el tiempo? ¿Por qué es cero? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la razón de que yo le ponga cero a la velocidad inicial por el tiempo? ¿Alguno de ustedes sabe? Porque está partiendo de reposo. Porque está partiendo de reposo y cero por el tiempo es cero. No me interesa cuánto tiempo sea. Al final de cuentas, cero por el tiempo es cero. ¿Ya? Es la regla o la tabla del cero. Por tanto, esta fórmula deja de escribirse así y se escribe de esta forma. ¿Sí? Y de aquí vamos a despejar el tiempo. El 2 pasa a multiplicar, la aceleración a dividir y el tiempo al cuadrado, bueno, va a sacar una raíz cuadrada. Entonces nosotros igual decimos que esto es la raíz cuadrada de 2 por x dividido entre la aceleración. ¿Está bien? O sea, fíjense, el 2 pasó a multiplicar, 2x. La aceleración pasó a dividir, 2x sobre a. Y el cuadrado pasa como una raíz cuadrada de 2x sobre a. Eso sería nuestro tiempo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro tiempo para saber cuánto es. Entonces nosotros decimos 2x. X vale 30 metros. Eso fue lo que nosotros hemos colocado en nuestros datos. Entonces decimos acá 2 por 30 metros. ¿Ya? Y ahí, 2 por 30 metros. Y la aceleración es esto de acá. Y reemplazamos. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto nos vale? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Quién me dice? Aquí estamos calculando para todo el mundo. 20,27 segundos. Entonces yo digo 20,27 segundos. ¿Por qué segundos? ¿Quién me dice por qué segundos? Porque se simplifica metro con metro. Y queda segundo cuadrado, ¿no es cierto? Y la raíz cuadrada del segundo cuadrado sería segundo. Bien, ahí lo tenemos. ¿Alguna pregunta de cómo se aplicó la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado? No se olviden que este es movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? MRV. ¿Sí? Eso es MRV. ¿Ya? Es movimiento rectilíneo uniformemente variado, básicamente porque hay una aceleración. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de lo que acabamos de hacer?
¿Entendido o no entendido? ¿Ah? ¿Me entendieron? Bien, bueno. Entonces vamos y continuemos. Terminemos esto porque vamos a hacer un poco de energía y potencia, ¿no? Trabajo, energía y potencia. Una pequeña introducción para continuar mañana ya en nuestra última clase hasta el momento. Así tengo avisado yo de trabajo, energía y potencia. Les cuento que así me han avisado y nadie me ha dicho nada. Nadie me ha dicho que no, que otra cosa. Así que mañana nuestra última clase ya vemos cómo nos va en el examen. Ok, ahora queremos la velocidad final. Y ahora vamos a calcular la velocidad final y de nuevo partimos del mismo concepto. Si yo quiero calcular la velocidad final, tengo que utilizar estos tres. O sea, tengo que encontrar una fórmula que tenga a estos tres, no tenga tiempo, que tenga estos tres. ¿Cuál es la fórmula que no tiene tiempo y tiene esos tres? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me dice la fórmula que no tiene tiempo pero tiene esos tres? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cuál es esa fórmula? ¿No? Nada. De nuevo les digo, ¿no? Esa fórmula ya deberían saberla. El fin de semana deberían haber echado 10 horas de puro física. Les di videos tras videos para que vean, ¿no? Esta es la fórmula. Velocidad final igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Lo mismo ocurre en este caso que esta velocidad inicial, que como es cero, se anula. Es cero, no tengo que ponerla, pero la raíz cuadrada sí va a pasar al otro lado, por tanto simplemente la raíz cuadrada de 2ax, ¿no? Esto ya deja de tener cuadrado, ¿ok? Deja de haber velocidad inicial también, y nosotros sacamos la raíz cuadrada de 2x. Ahí lo tenemos, ¿ya? Ahí están los ejercicios que ustedes pueden tener también para un examen, fíjense, de cinemática. Vamos a reemplazar acá, la aceleración es, bueno, estos cuadritos solamente eran para que nosotros sepamos enfocarnos. La aceleración es este valor y la distancia es 30 metros. Perfecto. Ahora vamos a sacar la calculadora. Y si raíz cuadrada de 2 por 0.146 por 30 igual 2,96 según 2,96 ¿qué? ¿Quién me dice? 2.96, ¿no? Eso dice, ¿no? 2.96. Muy bien, 2.96 ¿qué? 2,959, 96 ya. 2,96 ¿qué? ¿No? Segundo. No. Yo sabía que me iban a decir segundos. No. No es segundo. Metros sobre Metros segundo. sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque acá metro por metro no se simplifica. Se está multiplicando metro por metro. Entonces, como metro por metro se está multiplicando, va a quedar metro cuadrado. Y el metro cuadrado dividido, raíz cuadrada, disculpen, del metro cuadrado, me da metro. Entonces, por eso que metro por segundo. No se olviden, metro por segundo. ¿Ya? Y bueno, hasta ahí nuestro ejercicio. Encontramos el tiempo, encontramos la velocidad, todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de que entre a trabajo, energía y potencia? ¿No? Ninguna, ¿no? Bueno, vamos a imprimir esto y vamos a eso de trabajo, energía y potencia. Vamos a hacer una introducción. Mañana hacemos una fórmula y vamos a hacer unos ejercicios para que les quede más claro. Bueno. Veamos un minutito. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Y dónde está pues el Q? En el chat.
Aquí está. Ya. Tengo un minutito ya. Es que me han hablado ahorita. Necesito responder. Ok, sigamos. Vamos a... ahora ya se lo pasé. Y ahora vamos a ir a otra cosa. Bueno, es que justo me hablaron. Así que... continuamos. Trabajo, energía y potencia es lo que debemos hacer. Vamos a hacer bastante rapidito esto con una pequeña introducción. No, pero como verán, una pequeña introducción es suficiente para toda la materia, ¿no? Después ya la aplicación y el ejercicio es otra cosa. Trabajo, energía y potencia. ¿Ya? Voy a pasarle una lista también sobre esto, trabajo, energía y potencia. Quiero que entendamos un poco de esto, trabajo, energía y potencia, ¿no es verdad? Para que ustedes entiendan lo que es el trabajo, la energía y potencia, tienen que entender que el trabajo y la energía y la potencia viene dado debido a una fuerza que se está aplicando. Si no se está aplicando la fuerza, no se puede tener trabajo ni se puede tener energía. O sea, se necesita una fuerza, ¿listo? De algún, o por lo menos, para el trabajo más que todo, una fuerza, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, acá tengo una flecha, no quiero dibujarla, ¿ya? Yo le aplico una fuerza a un cuerpo y ese cuerpo va a producir un trabajo. Ya, ¿qué es ese trabajo? Esa es la pregunta que ustedes deben estar haciendo. ¿Qué es el trabajo? A ver, cuando ustedes caminan, ¿no es cierto? Ya, van al parque y se ponen ahí a trotar, a algunos les gusta ir a trotar, ¿no es verdad? Supongamos que pesan 80 kilos. ¿Qué fuerza hacen para mover su cuerpo? Nadie, ¿no? Nadie dice nada. ¿Ah? Aceleración. No. ¿Qué fuerza hacen para mover su cuerpo? No dije aceleración. Bueno, les diría, más o menos hacen unos 80 kilos también, ¿no? De fuerza, ¿sí? Tienen que mover 80 kilos, bueno, hacemos 80 kilos. Y entonces van caminando. ¿Ok? No importa, ¿ya? Cuánto caminen, ustedes siguen haciendo una fuerza de 80 kilos. No cambia la fuerza que ustedes están haciendo, no cambia. No es que hay más fuerza, menos fuerza cuando uno va caminando, no. Están haciendo 80 kilos, supongamos, 80 kilos. Es la misma fuerza que están aplicando durante todo el trayecto. Pero ¿por qué se cansan? Si es la misma fuerza. Por la masa, No, por la gravedad. no.
Porque yo Por el estoy peso. sentado y tengo la misma masa, el mismo peso y la misma gravedad y no me canso cuando estoy sentado. Porque estamos en reposo. Bueno, puede ser porque estábamos en reposo, pero hay una razón por la que ustedes se cansan. Porque se Caminan agota una la cuadra, energía. Por la fuerza. caminan una cuadra, ¿se cansan? No, 5 cuadras, Gravedad. no, 10 No. cuadras, no, 100 cuadras, no. no se cansan, 100 cuadras. No. Está hablando con un atleta. ¿Ah? 100 hablando- cuadras está- son Está hablando- Ya ni caminar vamos a poder con 100 cuadras. son 10.000 metros, ¿no? 100 cuadras son 10.000 metros, o sea, son 10 kilómetros. ¿Ah? Ya no van a poder ni moverse, ¿no? Ni No, respirar está van a poder. Usain Bolt. Usain Bolt en 10.000 cuadras se cansaría. Bueno, lo que quiero mostrarles es que se cansan porque ustedes han recorrido una distancia. Si ustedes no recorren ninguna distancia, no se cansan. No es sencillo. No hay eso. ¿Por qué creen que los gorditos salen a trotar? ¿Por qué? Porque están haciendo un trabajo cuando van a trotar. Y el trabajo es avanzar, distancia, distancia, distancia. Ese es el trabajo. Distancia, ¿correcto? Es distancia. Aunque aquí con minúscula. X, ¿ya? Distancia. O sea, cuando hay una distancia, entonces hay un trabajo. Mientras ustedes no se muevan una distancia, no tienen trabajo. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante. ¿Y saben qué? El trabajo es confuso con el peso. Confuso o confucio. Confuso porque se llama también W, pero no es peso. Es fuerza por distancia. ¿Correcto? Eso es trabajo. Fuerza por distancia. Y ocurre cuando yo recorro una distancia. Si no recorro una distancia, no tengo trabajo. ¿Ok? Ya. Después hablamos de Usain Bolt. Obviamente Usain Bolt corre, ¿no es verdad? Y hace un trabajo mientras corre. La diferencia entre Usain Bolt y el resto de los que corren no es trabajo. Porque todos corren 100 metros. Inclusive Usain Bolt es más pesado porque lo vieron que era más grande que los demás. O sea que tiene que hacer más fuerza para mover ese cuerpo. O sea que Usain Bolt tenía que hacer más trabajo todavía que los otros. Entonces los otros tenían que hacer menos trabajo. O sea, tenían que trabajar menos, pero no lo podían ganar. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Piénsenlo, piénsenlo. Los otros eran más pequeños, eran más, podríamos decir, pequeños. No tan más pequeños, pero se notaba, eran más delgados, pero no podían ganarlo. ¿Por qué? Porque el trabajo que Usain Bolt hacía ya no se deja de ser trabajo, no se llama trabajo, se llama potencia. ¿Ya? La potencia es la capacidad de hacer un trabajo, ¿listo? Hacer un trabajo en una unidad de tiempo. Entonces, potencia, que vamos a poner también le pueden poner P también. No tenemos mucho problema. Yo le puse P para que no nos equivoquemos. Le ponemos P nomás por ahí, el que quiera. Es el trabajo que yo realizo por unidad de tiempo. Entonces, si yo agarro y voy a, como Usain Bolt, voy a hacer un trabajo en menos tiempo, por eso es que el tiempo en el cual él ejecute ese trabajo, pues son 100 metros, para todos son 100 metros. El tiempo en que ejecuta ese trabajo es menor y por eso lo hace en menos tiempo. La potencia es eso, el trabajo que yo puedo gastar en menor tiempo. Entonces nosotros tenemos trabajo, potencia, y ahora, ¿qué es la energía? Bueno, la energía es como el trabajo, solamente que la energía puede ser de diversas formas. Por ejemplo, tendríamos una energía potencial, ¿ya? Energía potencial que se coloca EP, que es igual a la masa gravedad por altura. La masa por la gravedad por la altura. ¿A qué se debe esta energía potencial? ¿Ya? Se debe a que nosotros hemos subido las escaleras y mientras más subimos, más energía tenemos. Claro, si ustedes saltan desde la mesa hacia el suelo,
no les va a pasar nada. Se suben a la mesa y dicen, me voy a matar, uy, se lanzan, no les va a pasar nada, porque la energía que ustedes tienen al subirse a una mesa es poca. Pero hagan lo mismo y súbanse a una casa que tiene 3 pisos y láncense del techo. ¿No es cierto? Ah, es diferente. ¿Por qué? Porque la energía que ustedes tienen en el techo es mayor que la energía que ustedes tienen sobre una mesa. Eso se debe a la altura que ustedes están recorriendo. Están llevando su masa a mayor altura. Fíjense que es más o menos fuerza por distancia, pero acá la energía potencial se debe a la gravedad. Otro tipo de energía, que es como el trabajo también, pero se le llama energía, es la energía cinética. La energía cinética es un medio, la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? O sea, mientras mayor velocidad, mayor energía. Y eso tiene que tenerlo presente aquellos que manejan automóvil como Toretto, que si ustedes simplemente aceleran por acelerar, tengan cuidado de que la energía puede costarle la vida. Y es eso lo que les cuesta la vida, porque tienen mucha más energía y al tener más energía, lo que hacen es que el cuerpo, el auto, lo que sea, ¿no? El automóvil, el carro, todo eso, ¿sí? Cuando se estrella o se choca, ¿no? Produce mayores daños. Pero es gracias a la energía cinética que tienen. O sea, mientras mayor velocidad, mayor energía cinética. Entonces, estos son 3 conceptos. Trabajo, aquí, este sería trabajo, ¿ya? Este de aquí, el otro sería energía, trabajo. Este de acá sería energía. A este se le llama energía potencial. ¿Ya? Y tendríamos energía cinética. Bien, trabajo, energía potencial, energía cinética y potencia. Bien, mañana vamos a ver algunos ejercicios con esto y vamos a ver de qué se trata. ¿Ya? Y vamos a hablar más acerca de este tema. El trabajo, la energía y la potencia. Bueno, jóvenes, yo creo que tienen clase ahorita de química. Química, ¿no? No sé qué tienen. De matemáticas, de lenguaje, no sé. Los dejo. Química. Cuídense, que les vaya bien. ¿Ya? Un momentito. ¿Ya? Ahora. Bueno, los dejo. Cuídense, muchachos. Nos vemos mañana a la misma hora. Chao, chao. Hasta mañana.